Hola, yo me llamo Marco Antonio Vázquez Nájera, soy ingeniero químico industrial y soy operador de filtro aquí en la planta de tratamiento. Yo trabajo aquí desde ya voy a cumplir casi un año. La primera pregunta es, ¿cuál es el tipo de proceso de tratamiento que utilizan? El tipo de proceso es biológico. ¿Cuál es la capacidad de tratamiento de la planta? La capacidad máxima para la que fue diseñado son 150 litros por segundo, pero en sí es el deseable, o más bien el óptimo, son como 75, 80 litros por segundo. ¿Qué tipo de aguas residuales se tratan? ¿Domésticas, industriales o fluviales? Aquí se tratan aguas domésticas. Las aguas industriales afectan al proceso microbiológico. ¿Cómo se recolectan las aguas residuales? Las aguas residuales son recolectadas en un cárcamo que va a transportarlas a través de la red por medio de las compuertas de distribución. ¿Qué tipo de tratamiento se aplica? Sí, aquí en la planta se utiliza el tratamiento biológico por medio de generación de bacterias aerobias y anaerobias. Después existe un proceso o la etapa en el clarificador donde se va a separar en el licor mezclado, el líquido y los lodos. Después viene una etapa de desinfección donde se utiliza la cloración para eliminar las bacterias o la mayor cantidad, y después se tiene como última etapa la filtración. ¿Cuál es el destino final del agua tratada? El destino del agua es para riego en zonas donde lo utilizan pastos y toda su vegetación. ¿Y cuántos litros por segundo se tratan? Ahorita se están tratando 100 litros por segundo. Sería todo. Gracias. Recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí comienza la entrada del agua residual. El agua residual viene de un cárcamo que nosotros tenemos aquí, el cárcamo de Santa Rosa. Entonces este cárcamo nos transfiere el agua residual y este es el primer punto donde nosotros la distribuimos, por eso se llama compuerta de distribución. La compuerta que está de ese lado es la compuerta que da hacia el exterior, hacia la vía, hacia el drenaje público, y esta compuerta que tenemos de este lado es la compuerta interior, esta que va a alimentar a la planta de tratamiento de agua residual. Entonces, es la manera como nosotros vamos a regular el exceso de agua residual, o también para controlar la cantidad de agua residual que ya tenemos en nuestro cárcamo principal. Entonces, la alerta de lo que nuestro pretratamiento. De pretratamiento son estas rejillas, como pueden ver, verticales, y las rejillas que están sobre esas se le llaman rejillas Irving, que iguales son una especie de como colador, como una especie de tamiz para retener los sólidos de gran tamaño. Estas rejillas se tienen que limpiar diario, 3 veces por las 24 horas. Cada turno en la planta de tratamiento trabaja 24/7, entonces tenemos 3 turnos, que es el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, y los 3 turnos de anillos. Estas cribas se sumergen en cada uno de los canales y también ayudan a retirar sólidos, pero de un menor tamaño que las que primero tenemos de este lado. Que va a empezar a elevar los sólidos para correrlos por la tubería y nosotros transferirlos en unos tambos, en unas cubetas enormes, todo el material que están sacando. Entonces, las primeras rejillas son como para los sólidos más grandes y los cribas o tornillos son para sólidos de menor tamaño que lo que no puedan sostener las rejillas. Entonces, continuamos. En este caso es todo lo relacionado con la arena. Ya ven, es Los Cabos, es un desierto y todo es arena. Entonces, aquí se arrastra toda la arena por abajo y esto se va solvando, se va tapando y se va tapando las canaletas. Entonces tenemos lo que es esta parte que es el desarenador, para evitar que ese desasolve ocurra. Entonces, este proceso es por medio de unas bombas tipo geyser. ¿Conocen los geyser? Que son fuentes de agua, ¿no? O sea, botan el agua hacia arriba por la presión interna que hay. Esto ocurre igual. Entonces, están sumergidas abajo unas bombas. Tenemos 6 bombas geyser, 3 de cada canal. Entonces, lo que hacen las bombas, por medio de inyección de aire, van a subir la arena que está en el fondo y la van a transportar por esta canaleta. En esta canaleta se hace un flujo de agua tratada, del agua que tenemos. No utilizamos agua potable, utilizamos la misma agua tratada para que esa arena fluya a través de esta canaleta y sea transportada al desarenador. Las bombas geyser que fluyen a la canaleta, igual es como un tornillo que va subiendo la arena hasta que caiga en ese contenedor. Si quieren, lo podemos salir para el tratamiento. El canal va a transportar la arena sobre el clasificador de arena, donde se va a separar el agua del sólido y va a subir con una especie de tornillo en donde va a caer aquí toda la arena que empieza a solvar las canaletas. Síguenme.
almacenada en este cárcamo. De hecho, estamos parados sobre el cárcamo. Entonces, el canal que está de este lado, estas son las tuberías de las bombas de 15 HP. Estas bombas son las que van a alimentar a nuestro proceso del agua cruda. Aquí es donde inicia el tratamiento del agua. En estos cárcamos puede ser inyectado aireación. Se le inyecta aire para que empiece toda esa mezcla del agua cruda y comience el proceso de la generación de microorganismos. Diseñada para 150 litros por segundo, pero es como su capacidad máxima, o sea, es su tope. Por lo general se procesan entre 90, 85, 70 litros por segundo. Entonces se utilizan una o dos bombas de alimento de esta tubería. Alimentamos a lo que es el cárcamo auxiliar de agua cruda. Si se escucha aquí, bueno, oír, ¿no?, cómo está la caída del agua. Entonces, por medio de esta válvula controlamos el flujo. El exceso de agua cruda se va a nuestro cárcamo auxiliar. El cárcamo auxiliar lo utilizamos como una reserva de agua, ya que la entrada de agua no es constante durante las 24 horas, ¿no? O sea, ustedes empiezan su día, se bañan, empiezan a cocinar, empiezan a lavar. Tenemos un exceso de agua durante las mañanas. En las tardes, pues bueno, que llegan de sus casas, están cocinando, se vuelven a bañar, no sé, ¿no? Igual en las noches. Ya cuando estamos durmiendo, pues no hay tanta generación de agua residual. Entonces, es para el turno nocturno que se utiliza este cárcamo auxiliar, donde se reserva agua. Allá abajo tenemos unas válvulas donde podemos regular su salida de esta agua. Lo que es nuestro proceso, es el que está de este lado. El proceso es un reactor biológico. Aquí no se utilizan tantos procesos como operaciones secundarias de separación, más que el desarrollo microbiológico, en donde se va a consumir la materia orgánica. Entonces, el proceso se divide en dos módulos. Módulo 2 y módulo 1, que está de mi lado derecho. Entonces, cuidado con las tuberías, vamos a caminar hasta son el módulo 2 y el módulo 1. Un canal, dos canales, tres canales. Este es el módulo 1, igual 1, 2, 3. Este es el módulo 2. El módulo 1 y el módulo 2 son espejos, son absolutamente lo mismo. Es un poco más grande el módulo 2 por el último reactor, pero se comportan de la manera igual. De este lado podemos ver las caídas, nosotros les llamamos así las caídas, donde están las válvulas gigantes. Ahí son las caídas, donde va a entrar el agua cruda del cárcamo principal. Toda esa tubería que vinieron ustedes caminando es la que se bifurca hacia los dos módulos, hacia las dos caídas. Entonces comienza el proceso sobre este reactor. Como ven, tienen ahí como unas cañas de pescar. Ahí está colgado un agitador de 19 kilowatts. Es una especie de ventilador que empieza a mover el agua, empieza a agitarla, empieza a hacer una mezcla, donde comienza la reacción microbiológica. Se divide en dos procesos: anóxico o anaerobio, que es una reacción que se produce sin oxígeno o con una mínima cantidad de oxígeno, y aerobio, como ustedes ven de este lado, que se produce por la reacción con el contacto con el oxígeno. Entonces, ese primer canal se le llama agitación o agitadores, donde ocurre esta primera reacción, anóxico. La principal reacción que hace es que las bacterias que actúan sin el oxígeno empiezan a transformar el nitrógeno, el azufre, en compuestos más simples. El canal de agitación empieza a alimentar a lo que es el canal de la aireación. Entonces, la aireación es, el principio está de aquel lado donde está la caseta de 75, que dice sopladores. Ahí empieza la aireación, donde es alimentado a través del reactor anóxico o de agitación. Continúa todo su recorrido, se conecta con este canal y va hacia lo que es el proceso de separación de los bloques. Hay un crecimiento microbiológico de todas las bacterias aerobias. Aquí en estos canales tenemos bacterias de todo tipo. O sea, no les podemos decir, trabajamos con cierta cepa, trabajamos con cierto tipo de bacterias. En estas son bacterias de todo tipo que trabajan con el oxígeno. Entonces, lo que van a hacer es consumir, oxidar la materia orgánica, utilizarla como nutrientes para crecer. Y es lo que se forman los lodos o licor mezclado. Entonces, las bacterias empiezan a crecer, y es lo que vemos en los conos. Es una especie de lodo, cafecito, beige. Se empiezan a formar esos flóculos de las colonias, de las bacterias que están en crecimiento y de la materia orgánica que están consumiendo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Si ustedes respiran, no pasa nada.
Solamente si ustedes tienen contacto con el agua, la llevan a sus ojos, a su boca, o en la piel, pues sí pueden tener como una infección, ¿no? Porque pues es el contacto directo con las bacterias. Pero en el momento que se seca, las bacterias mueren, o sea, no hay como tal eso. Pero sí hay que evitar esa salpicadura en los ojos, en la boca y así es nuestro trabajo de cada día. Entonces, este crecimiento microbiológico a través de la inyección del aire, era lo que me decías, ¿qué pasaba ahí, no? De que ahí tenemos ahí como una fuente. En estas canaletas de aireación, en el fondo de los reactores, tenemos unas especie de placas que distribuyen el oxígeno a través de los sopladores. Los sopladores son unas bombas que están ahí soplando, o sea, están empujando aire a través de estas tuberías, inyectándolas a través de cada una de estas válvulas, van a regular esas placas de burbuja fina que distribuyen el oxígeno en todo. Entonces, de ese lado la agitación la tenemos por medio de los agitadores y aquí tenemos la agitación por medio del oxígeno, del aire que está inyectándose. Módulo 1. Los módulos actúan como si fueran un espejo, deben de tener absolutamente lo mismo. Igual en la parte de la aireación tratamos de que tengan la misma cantidad de oxígeno. Nosotros como operadores estamos controlando ese flujo del oxígeno a través de la medición del oxígeno disuelto. Entonces hacemos una medición de cada punto. Si ustedes se fijan, cada una de las válvulas tiene numeritos. Y esos numeritos están conectados a cada uno de los puntos que están controlando. Entonces en esos puntos nosotros medimos el oxígeno disuelto y podemos así controlar, ya sea por medio de las válvulas principales de aire o por medio de estas válvulas pequeñas, vamos a regular la cantidad del oxígeno disuelto. En promedio, y lo óptimo, son como 2 miligramos por litro lo que debe de tener cada uno de estos tanques para que suceda la correcta reacción de la aireación. Y además, si tenemos más aire, podemos abrir una tubería que está regresando agua. Y en las caídas tenemos dos caídas. Una es la caída del agua cruda y la otra es una recirculación del agua tratada, una recirculación de los lodos. Entonces, esta recircula lo que le llamamos licor mezclado, que es lo que les decía, es la mezcla de agua y de bacterias. Eso le llamamos licor mezclado. Y de ese lado se va a recircular los lodos. Entra aquí el agua, el licor mezclado, que es el agua
velocidad que va siendo alimentada del sistema de aireación. Entonces aquí hay una placa en la que va a chocar esa velocidad y va a detener, no detiene el flujo del agua, detiene la velocidad con la que viene el agua, para que el agua pueda ser aquietada y empiece a hacerse la separación de los sólidos. Entonces, antes de la placa, los clarificadores actúan de una manera de gravedad. Entonces, los sólidos, así como vimos en los conos, empiezan a precipitarse, se juntan, se precipitan. Si tenemos un exceso de oxígeno, lo que va a suceder es de que eso no va a precipitar esos lodos y van a permanecer arriba, y eso no nos va a favorecer en el proceso. ¿Por qué? Viene el agua, se empieza a aquietar, empieza a separarse y empieza a alimentar a los paneles igual de choque. En esos paneles empiezan a precipitarse los flóculos y el líquido pasa a través de las canaletas. El lodo se va hacia el fondo y es regresado por medio porque tiene un ángulo de, ¿cómo se dice? Pendiente. Una pendiente en la que los lodos van pasando por abajo y estas se les llaman rastras. Son simplemente unas columnas que empiezan a mover por abajo los lodos hacia las bombas de recirculación, que las bombas de recirculación están asentadas en una tolva. Entonces esto viene para abajo y tiene una especie de tolva que es un hueco enorme en donde están asentadas las bombas y empiezan a llevarse los lodos otra vez hacia las caídas o al desecho, el exceso de lodo. Entonces estas rastras lo que van a hacer es arrastrar el lodo por abajo para tratar de llevarlo hacia las bombas de recirculación. Es para el proceso de desnate. Como se fijaron al principio, arriba se ve una especie de nata, como este lodo, pero el que está flotando. Entonces, ¿qué es el que no nos favorece en este proceso? Hay otra mampara de choque que va a detener esas natas que no pasen a este clarificador. En este desnatador, lo que vamos a hacer tiene una abertura. Esta tubería es lo que nos va a permitir quitar esos sólidos que van a permanecer en la superficie. De ese lado donde están ustedes está el cárcamo de desnate. Con los sólidos van a ese pequeño cárcamo. Ahí nosotros estamos ayudando a la separación de esos sólidos que están flotando. Esos sólidos que están flotando se van a ir a los digestores, que es el desecho, lo que ya no vamos a utilizar en la planta. ¿Y de allá dónde los mandan? Ahorita las llevo para allá. Tenemos el agua tranquila, de que no lleva tanta velocidad, de que ya no lleva la parte de los sólidos flotantes. Empieza la separación en las canaletas del clarificador. Si alcanzan a ver en la parte de canaletas, en las canaletas solamente va a pasar agua, o es lo que nosotros queremos que pase. En el fondo pueden ver que hay una especie de cuadritos, de triangulitos. Ajá. Esos son los paneles de choque. Lo que va a pasar ahí es que viene el agua con los sólidos. Entonces también va a empezar a disminuir la velocidad de ese flujo, va a separar. Entonces los sólidos van a empezar a chocar. Son una especie de, vienen así como entrelazados todos esos tubitos, chocan, el sólido se va para abajo y el líquido se separa, porque empieza a disminuir, ayuda a que se aquiete. Para la cantidad de agua que se trata, el tamaño de estos clarificadores, si no tuvieran estos paneles, no permitirían la separación. Se necesita más contacto o más tiempo para poder detener ese flujo y para poder separarlo. Entonces estos paneles ayudan a acelerar ese proceso de separación y nos permiten a nosotros poder tratar mayor cantidad de agua cruda. Si se fijan, tenemos ahí una especie de alga horrible, no se ve tan bonita. Esto afecta si no tenemos una buena aireación en nuestro módulo de aireación. Ya ven que les dije que el oxígeno lo que ayuda es a generar esas bacterias anaerobias. Y esta alga es producida por esa falta de oxígeno. Entonces, cuando tenemos problemas de aireación, nos llega también a ocurrir ese crecimiento de estas algas que no nos benefician en el proceso de separación a veces, porque empiezan a tapar los paneles y todo eso. Igual se van a nuestras canaletas, se van al proceso, pero como quiera, más adelante tenemos otro proceso de separación que ayuda a que si se nos pasan sólidos o así, se limpie más el agua. También, cuando tenemos un exceso de lodo, este va a sobresalir sobre los paneles y no va a alcanzar a separarse por medio de la recirculación o por medio de las rastras, porque hay muchísimo lodo. Entonces, el lodo es bueno para nuestro proceso porque son bacterias que nos ayudan al consumo de la materia orgánica, pero también en exceso nos provocaría que se iría a través de las canaletas. Entonces, por eso tenemos que hacer la separación de esos lodos. Ya ven que les dije que hay que desechar las natas. También hay un lodo que vamos a desechar. Y este es el 3. Igual aquí se solamente hacemos uso de cepillos y todo para limpiar lo que son las canaletas, los
clarificadores, las paredes o los laberintos. Entonces el agua tratada que pasa a través de las canaletas llega a un canal que está por abajo de esa losa. Si se fijan de este lado, empiezan a juntarse los flujos de los tres clarificadores en las canaletas y todos llegan a este canal. Es ahí en donde se junta toda el agua tratada de los clarificadores. Este canal va a empezar la etapa de la desinfección. Desinfección no quiere decir que vamos a eliminar totalmente las bacterias. Desinfección quiere decir que las vamos a eliminar o vamos a matar la mayoría de las bacterias a través del desinfectante que nosotros utilizamos hipoclorito de calcio, que son estas pastillas que se llaman MAX. Estas pastillas son alimentadas a través del tubo de cloración. El tubo de cloración lo que va a hacer es, a través de inyección de aire, mover las pastillas y se establezca un mayor contacto del agua con las pastillas de cloro para que estas sean disueltas. Entonces en los laberintos se les llama así porque están separados por unas paredes, aumentando el contacto con el cloro. Entonces va a hacer un recorrido el agua a través de los laberintos para mezclarse con el cloro. Si se fijan, este que es el laberinto 1 va hasta allá. Le sigue el laberinto 2, que es la conexión del laberinto 1, y después tenemos el laberinto 3, que igual es la continuación del laberinto 2, de más o menos entre 1 a 1,5 ppm, miligramos por litro, para asegurarnos que la mayoría de los coliformes fecales, las bacterias que nos hacen daño, pues se desactiven. Lo que es la entrada al canal Marshall. Y este canal Marshall es el que nos va a medir el flujo de agua tratada final. Entonces este canal Marshall, a través de su diseño y la altura que tiene la regleta, es los filtros de este flujo que va a estar distribuyendo a través de este canal. En este momento, al aumentar la velocidad del aumento, en el cárcamo de desnape, esta es su tubería de desechos biológicos de las natas, esta pequeña, esa es la que viene del cárcamo de desnape. Y estas son los desechos biológicos. ¿Recuerdan las bombas de recirculación de los clarificadores? Entonces, esta tubería, en este punto, se va a ir a esta tubería. Y lo que nosotros vamos a desechar, vamos a controlarlo a través de esta válvula. Aquí vamos a ver cuál es la velocidad y cuál es la cantidad de metros cúbicos que estamos desechando. Entonces, por medio de la administración, el conteo de los lodos. Se les hace varios análisis aquí a la planta. Se les miden los sólidos disueltos totales, los sólidos superiores totales. Entonces, es por medio de cómo vamos a tener el control de las bacterias, ¿no? De todo esto microbiológico, asumiendo que todos esos sólidos que se están haciendo son bacterias que están creciendo. Entonces vamos a poder controlar cuántos lodos tenemos en exceso. Entonces los lodos en exceso los vamos a desechar. Digestores. Entonces aquí los digestores van a almacenar todo lo que es el lodo. Estos digestores también pueden ser inyectados por oxígeno disuelto para que continúe el proceso de desintegración. En este momento, como aquí ya nada más hay bacterias, lo que va a pasar es que va a continuar su crecimiento y se van a comer a sí mismas. Comienza un momento en el que ellas empiezan a competir por la comida, ya no hay comida y empiezan a competir entre ellas mismas para devorarse. Empieza a disminuir la carga biológica. Entonces, en estos digestores pueden llevar mucho tiempo almacenados en lo que se va procesando, lo que se van comiendo ellas mismas. Cuando tenemos exceso de aireación, vamos a inyectar ese exceso de oxígeno hacia los digestores. Estos digestores van a alimentar a lo que es el filtro banda, que está allá abajo. Vamos, al rato les digo cómo se ven. Hacerlos, los tratamos o se llevan a otro lado. Pero sí, se trata de tener los niveles bajos porque constantemente se está purgando. A tratamiento de otra compañía. Bueno, tenemos ese control del flujo, cae por esta ventana y se va hacia la red pública, que es algo que no debemos de hacer. Tenemos que tener ese control de los flujos, del envío, para poder evitar esas descargas de agua tratada hacia la vía pública. Entonces, el agua tratada pasa a través de estas bombas. Estas bombas son de 50 HP. En este caso nada más tenemos operando una, que es necesaria para enviar el agua que estamos tratando. Esta agua tratada pasa por la tubería de efluente, pasa esta tubería por abajo, de aquí de la vialidad, y va a alimentar a los filtros de separación. Estos filtros están encontrados de grava, de arena, para poder retener sólidos ya más finos. Como les dije, a veces hay alga, los mismos lodos llegan a pasarse todavía. Hemos medido los sólidos suspendidos totales de los clarificadores y son muy bajos, alrededor de 1 miligramo por litro o 2 miligramos por litro. O sea, ya casi no hay materia ahí, ¿no? O sea, sólidos. Pero como quiera se hace este proceso de filtración para retener todos esos sólidos. Entonces, cada uno de estos filtros, igual más o menos es como para 25 litros por segundo,
Entonces ahorita tenemos operando 3, no, tenemos operando 4, perdón, 4, porque estamos procesando 100 litros por segundo. Entonces estos filtros son alimentados por la parte superior y esta misma presión del agua va a hacer que pase por todo el lecho empacado, llevando el agua filtrada por la parte baja de cada uno de los filtros. El agua filtrada es alimentada hacia un cárcamo que tenemos atrás de aquí de la oficina, y ese cárcamo va a alimentar al CEBATS, que es este cárcamo, se le llama cárcamo europeo de agua tratada, es el CEBATS. Necesitaría todavía otros procesos para purificarlo, pero si se dieron cuenta no está tan mal el agua. Se están procesando 100 litros por segundo y se está sobrepasando un poco la carga requerida de la planta. Entonces, a través de estas bombas, que son de 100 HP, se envía el agua. En este caso se están enviando como 90 litros por segundo. El exceso de agua la utilizamos para purgar o la utilizamos para otros asuntos industriales, ¿no? Que son preparaciones como desarenador, para el filtro banda y todas esas cosas. Pues este sería el destino final del agua que tratamos. El del lado derecho es el digestor 1 o celda 1 y el del lado izquierdo, para que veamos el es el digestor 2, celda 2. Entonces estas válvulas van a controlar esta salida. Las válvulas van a controlar el flujo de salida de cada uno de los digestores. Les dije que también se les puede inyectar oxigenación. A veces hay mucho movimiento de esos sólidos y no se puede hacer uso, porque pues aquí necesitamos los sólidos nada más. Entonces si están muy mezclados a veces aquí no da la consistencia necesaria para que se separen. Entonces si uno está en aireación, vamos a cerrar esa válvula y usamos una celda, o podemos hacer uso de las dos. Es alimentada con dos bombas. Que va a alimentar al filtro banda. Aquí teníamos una especie de recirculación que está fuera de servicio, pero igual podía hacerse como esta separación para disminuir el flujo, pero nada más se hace uso de una bomba. Más bien, son dos bandas que se mueven a través de los rodillos. Los lodos son alimentados por esta tubería y se mezclan con un floculante, que en este caso es un polímero que causa que se gelatinicen los lodos, que se solidifiquen, y se mezclan a través de este serpentín. Este serpentín va a mezclar lo que es el polímero con los lodos de los digestores. Va a hacer la mezcla y va a alimentar a lo que es el filtro banda. El agua va a fluir hacia el drenaje y los sólidos van a ir a través de los rodillos, exprimiéndolos para separar el agua. Y ese lodo va a caer sobre el contenedor. Aquí se coloca una rampa en donde el lodo va a fluir hacia el contenedor. Cada vez que el contenedor se llena, se retira la rampa para